Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero terminar el experimento de las raíces. Este ha sido uno de los mayores descubrimientos del canal porque nos hemos dado cuenta que las violetas africanas pueden sacar raíz en menos de una semana. Normalmente cuando tú no utilizas enraizante, que les comento, este es un enraizante que se llama Fax Enraizador Plus, y por ahí les voy a dejar alguna imagen. Aquí se me botó el nombre porque la tapita tiraba con el nombre, pero sí es Fax Enraizador. Y aparte decía que era un fitocultivador. Estaba interesante el producto, más o menos está como en 115 pesos, más o menos, el botecito. Y aquí está, mira, por ejemplo, te voy a dejar la descripción que dice: fabricado por Fax SADCB, Homero 526, tercer piso, México DF. Hecho en México, marca registrada Fax, de 350 gramos. Y pues este polvo enraizante me ha hecho maravillas. Si tú cultivas violetas africanas sin polvo enraizante, te podrás dar cuenta que la duración de esta violeta en dar hijos puede ser de hasta 3 meses, 4, incluso 5. Una violeta para que dé un hijo es súper tardado. Y los hijos van a depender de la variedad de violeta africana. Este video, más que de poder sacar las raíces, habla acerca de eso. Bueno, y que realmente no voy a sembrar todas, nada más voy a sembrar una hojita, pero para comentarte más o menos la duración de las violetas en dar hijos, sería la siguiente. Una violeta africana que es sembrada desde hoja, por ejemplo, estas que tengo aquí, y que no han dado hijos, la tardanza va a depender de la violeta africana. Si es una violeta africana, como una quimera, un sport, una violeta africana con fantasía, va a tardar más tiempo en dar hijos, porque son violetas que no son muy estables genéticamente. Las violetas africanas, que son como esas, más difíciles de conseguir, más caras, incluso violetas de hojas variegadas, van a tardar muchísimo tiempo en dar bebés. Claro, esta no es una norma, no es una regla, todo puede pasar con las violetas, pero puede tardarte hasta 5 o 4 meses en que tú siembras la hoja y en que ya te da bebés. En cambio, las variedades que son comunes, no identificadas, más cercanas a los géneros normales, pueden tardar 1 o 2 meses en dar un bebé. Yo he tenido violetas que dan bebés incluso en 20 días. Y esto se debe a que aceleramos el proceso de crecimiento de las raíces de la hoja. La clave está para que tú tengas muchos bebés, y que yo ya he tenido mucha experiencia teniendo muchos bebés, me encanta tener bebés, consiste sobre todo en acelerar la raíz de la hoja. ¿Ya? Esa es la clave. Si tú quieres que tu hoja de violeta africana dé hijos más rápido, la clave está en que la raíz de esa hoja salga más rápido. Aquí tengo, por ejemplo, una hoja de violeta africana. El tiempo que tarda puede ser 2 meses o 3. Un mes, maravilloso, es muy rápido. Pero eso depende de cómo yo esté sacando la raíz. Si yo siembro esta violeta africana en tierra, como por ejemplo la que está aquí, ella me puede tardar, en mi experiencia, con enraizante alrededor de 2 meses en sacar el hijo, a veces hasta 3. Y entonces, si yo acelero el proceso de que la raíz salga, entonces voy a tener hijos más rápido, porque primero la hoja tiene que dar la raíz y después da el hijo. Y mientras más raíz produzca la hoja, mejor. Ahora, otro detalle, y cosa que yo he estado experimentando, tiene que ver con el tamaño de las hojas. Si tú quieres que tu violeta africana tenga hijos más rápido, entonces tienes que cortar la hoja para que la hoja no crezca. Y toda esta energía que ella está gastando en hacer que crezca la hoja, la avienta a que el hijo crezca más rápido. Pero,
Si tu hoja la dejas como yo y crece más, es más probable que ella te dé una segunda floración. ¿Ya? O sea, son como... Es un arma de doble filo, por decirlo de algún modo. Mira, por ejemplo, estas hojas que están cortadas, que se cortaron, van a producir hijos más rápido que una hoja que está completa. ¿Por qué? Porque la hoja que está completa, toda la energía la está usando en que la hoja crezca, no en dar hijos. Si tú cortas la hoja, como en estos dos casos, vas a acelerar el proceso de producción de los bebés, pero es muy probable que la hoja no pueda dar más de una ronda de bebés porque no está completa, porque ella está dañada, porque eso hace que la hoja muera mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no está viviendo como un organismo solo. Cuando tú cortas la hoja la estás dañando y eso puede hacer que la hoja muera más rápido, más precozmente. En cambio, si tú dejas que la hoja crezca, ella va a tener un sistema de apoyo más completo, la raíz va a estar más funcional, tiene una lámina muy grande que produce fotosíntesis y va a producir alimento y yo de esta hoja puedo generar 2 o 3 rondas de bebés fácilmente, incluso hasta 4. ¿Por qué? Porque ella actúa como una violeta adulta, crecida, que puede generar bebés en más de una ocasión, sin ningún problema. Está fuerte, está grande. Ojo, no siempre es así con todas las violetas. Por ejemplo, esta violeta que es más oscura le va perfecto. En cambio, las violetas que son más claras y que se reproducen por hoja, como violetas variegadas, violetas que tienen tintes rosas, tintes rojos, manchas, van a ser más difícil que ella haga su fotosíntesis y probablemente sea más difícil producir bebés. Las hojas oscuras producen bebés con más fuerza que las hojas más claras. Y si son blancas, con más dificultad. Por ejemplo, esta hoja que es mucho más clarita, llega a un punto en el que llega a verse como una especie de clorosis, en donde la planta ya dio el hijo y no puede más. Son hojas delicadas por el color. En cambio, las hojas oscuras resisten muchísimo y mucho mejor. Y si están completas, pues también. Si por el otro lado tú cortas la hoja, el hijo va a salir más rápido. Puede ser que en un tercio menos de tiempo, pero esa hoja va a ser difícil que resista otra ronda de hijos. Entonces, puedes optar por dejar que la hoja crezca completa. Va a tardar más en darte hijos, pero esta hoja te puede dar 2 o 3 rondas de hijos y multiplicas la cantidad de hijos que te dio. Y en cambio, esta otra que está aquí, está cortada, no te va a dar tantas rondas de hijos, pero te va a dar los hijos más rápidos, a lo mejor en un mes y medio, no, más o menos. Siempre que tú pongas enraizante en la raíz, porque si tú no pones enraizante en las hojas, la hoja va a tardar mucho en crecer, no va a dar raíz y lo que queremos es acelerar el proceso de que dé raíz. ¿Ya? Ese es el primer video de 3 videos más o menos que voy a hacer hablando del tiempo que tardan los bebés en generar hijos. Entonces, el primer tip es decidir si vas a cortar la hoja o no. ¿Quieres acelerar el hijo? Cortas la hoja más o menos a la mitad. Esta sí que puedes intentar tratar de sembrarla de nuevo, después hablaremos de eso. Pero al cortar la hoja tú estás acelerando el crecimiento porque la energía que ella usa no la usa en que la hoja crezca, sino en que el bebé salga. Y la clave de que tú generes hermosas violetas africanas consiste en que la raíz se genere más rápido. Para mí, generar raíz de violeta africana por medio de los botes, en menos de una semana hace que mi violeta africana me esté dando bebés más o menos en un mes. Y yo ya reduzco el tiempo gracias al enraizante y al secreto que yo te he contado de producir las raíces cortando dentro del frasco. Mira nada más qué raíz tan interesante. Ella ya sacó raíz. No se puede enfocar muy bien, pero ella sacó unas raíces increíbles. Mira. ¿Ves? O sea, tiene una raíz increíble, increíble. Ahí ya sí que se enfocó mejor. Y esto se logró en una semana. Esta hoja yo ya la puedo plantar. Vamos a plantarla de hecho.
para culminar este video, vuelvo a colocar enraizante. Esta raíz pues ya tiene una semana. Vamos a colocarle en el enraizante. Vamos a ponerla por aquí. Te recomiendo que siempre la coloques de este modo, no paradita, sino, porque si la colocas parada luego se batalla en que los hijos nazcan. No, colócala de ladito, así. Y vamos a colocarle más tierra para cubrir esa raíz. Listo. Con eso que hicimos ya nos ahorramos hasta un mes de tiempo en que los hijos salgan más rápido. Porque la raíz de la hoja salió rapidísimo, una semana, cuando pueden tardar hasta un mes o dos en enraizar. Entonces, cuando tú quieras enraizar violetas, inténtalo hacer si te funciona por el método del cristal para que se adelante el proceso de generar raíces, tengas raíces en una semana y entonces te estás ahorrando un mes de enraizar la hoja. Un mes en que sale la raíz, en que tarda en salir la raíz y tú ya lo hiciste ese mes, una semana. Eso significa que ya te ahorraste un mes. Si esta violeta iba a tardar 2 meses en darte hijos, ya no va a tardar 2, va a tardar un mes. Y con esto cerramos el primer capítulo del tiempo que tardan los bebés en generarse. Nos vemos en otro video donde seguiremos enraizando las hojas que nos salieron, viendo cuánto nos tardan y hablando sobre técnicas para adelantar a los bebés que nos salgan más rápido. Te mando un saludo y nos vemos en otro próximo video. Muchos saludos también a mi fan que me da dislike, a mi chica fan que me da dislike en todos mis videos. También te mando muchos besos y muchos saludos a ti. Créeme que si tú das dislike, en vez de poner el like, le das dislike a mis videos, para mí mejor porque me sigues dando reproducciones. E incluso te dedico este video, te doy mucho las gracias también por verme y por estar tan pendiente de mí. Y así esos haters que nos dan dislike o esos haters que nos odian y quieren que nuestro canal no continúen, también son motivación porque nos hacen crecer el canal. Imagínate, entonces a ti que me das dislike, sígueme dando dislike en todos mis videos. Créeme que cuando tú me das dislike me da mucha risa porque eres la única persona que me va dando dislike, dislike, dislike. Y digo, oh, mi primer hater. Es bonito tener tus haters de vez en cuando. Entonces, mira, si me das dislike, yo feliz, porque me acabas de regalar una reproducción. Y he aprendido en la vida que la gente que nos pone el pie para tropezar es la que más nos impulsa, ¿no? Curiosamente, la gente que nos echa tierra es la que nos ayuda a crecer más. No seríamos las mismas personas sin las personas que se convierten en nuestros haters. Eso hay que aprenderlo, yo lo he aprendido en la vida. Los haters son las personas que nos ayudan a escalar más arriba. Entonces a ellos también hay que tenerles mucho amor y mucho corazón. Les mando muchísimos saludos a mis haters y a los que no son mis haters y a mis amigos. Recuerden que este canal es un canal para compartir experiencias de violetas africanas y nada más. Esa es la única intención, divertirnos, conocer un poco más de estas plantas y tan. Y en el siguiente video pues sí, vamos a estar hablando acerca de que los bebés nos salgan más rápido, tener muchos bebés y embarazarnos mucho. Les mando muchísimos saludos y nos vemos en la continuación de este próximo video hablando de tiempos en los que tardan los bebés en salir, más o menos de acuerdo a mi experiencia. Si tú tienes un tiempo diferente o tienes un método más eficiente para generar bebés, o platícanos en los comentarios cómo generas tú los bebés. Me será muy útil para mí y para todos que estamos aprendiendo. Todos, no es que seamos unos maestros de las violetas, claro que no. Somos personas que nos encanta tener violetas en nuestra casa y estamos aprendiendo uno de los otros. Aprendemos de un lado, aprendemos de otro y es bonito poderlo compartir. Les mando muchos saludos y nos vemos en el próximo video con la continuación de este tema tan interesante.